siento muy honrada porque tenemos una mujer al borde que viene desde España para edificarnos, para transmitirnos su conocimiento y es una verdadera mujer al borde que por lo menos a mí me representa. Es la abogada Macarena Olona. Actualmente Olona preside la Fundación Igualdad Iberoamericana, un proyecto que tiene por objeto unir la hispanidad en una sola voz contra la igualdad de género. Este es un tema todavía muy controversial y en nuestro país todavía con mucho desconocimiento, muchas voces a favor y muchísimas en contra. Entonces queremos edificarnos y que ustedes, mujeres que nos escuchan y hombres también, puedan entender bien, de manera llana, pero de mano de una verdadera experta, de qué va esto y cómo nos puede afectar como familia si no estamos claros y defendemos nuestro punto y nuestros valores. Bienvenida, Macarena. Muchísimas gracias, Ingrid. Es un placer para mí estar con todos vosotros, contigo especialmente, Gracias. y sobre todo en República Dominicana, donde me siento como en casa. Efectivamente, yo soy abogado del Estado, soy política española, y para mí es un honor liderar un proyecto que es muy necesario en los tiempos que corren actualmente para unir la hispanidad en una sola voz contra la ideología de género a través de la Fundación Igualdad Iberoamericana, que tiene sede en República Dominicana. El vicepresidente es el doctor Pedro Casals. ¿Qué significa este proyecto? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Durante mi actividad como política, intentando ejercer un liderazgo femenino no excluyente, sino inclusivo, he podido sentir como un auténtico privilegio cada vez que, especialmente las mujeres en España, pero también en América Latina, en Iberoamérica, me daban las gracias y me decían que se sentían representadas por mi voz. Porque, por desgracia, la lucha histórica del movimiento feminista, que ha sido absolutamente necesaria para que mujeres como nosotras hoy podamos ocupar espacios de responsabilidad, podamos estar aquí en este momento hablando con voz propia, ese movimiento feminista tan necesario que ha estado integrado por mujeres muy valientes, pero también por hombres muy generosos, que en un mundo Ujú. de hombres nos dieron la mano, nos alzaron y nos pusieron a su lado para equipararnos en derechos y libertades. Ese movimiento hoy en día tiene en su corazón una distorsión profunda a través de esta ideología de género que realmente ha convertido el movimiento feminista, una parte de ese movimiento feminista, en puro embrismo, Ujú, porque ujú. inocula el odio hacia el varón Ujú. como Wow. forma de defender el feminismo y a la mujer. Y yo siempre digo, yo soy una mujer de la calle, que se ha hecho a sí misma. O sea, yo no provengo de una cuna, yo vengo de clase media, lo que tengo ha sido a base de Ujú. esfuerzo. Ujú. Soy mujer, soy madre desde hace 3 años, mi bebé de 3 años es mi mayor bendición. Soy trabajadora, lo que tengo es porque lo trabajo. Y como mujer que soy y que me siento muy mujer, siempre he defendido que no necesito machacar al hombre para sentirme más mujer. Claro. Totalmente. Yo no tengo que odiarle, no tengo que deconstruir una supuesta masculinidad tóxica para sentirme yo mujer. Fíjate que en España es muy importante este proyecto de acción conjunta en toda la hispanidad, porque vemos cómo acciones que se inician, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer de Argentina, son miméticamente copiadas en España 2 semanas después, y es lo Ujú. que os va a acabar golpeando aquí también en Por República supuesto. Dominicana. Sí, es un La efecto intención dominó, está sin duda Es clarísima. una alguna, es un agenda efecto global, dominó. así Ujú. mismo es, y además está impulsada por organismos internacionales como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que no tienen una réplica para quienes como nosotras consideramos que lo que se tiene que hacer es respetar desde las instancias públicas y políticas la libertad del individuo. Os voy a poner un ejemplo del último ataque a la libertad que hemos vivido en España anteayer, o sea, hace escasos 2 días. La número 2 del Ministerio de Igualdad, el Ministerio de las Mujeres en España, salió en declaraciones diciendo que habían hecho una encuesta en España entre los jóvenes y que no entendía cómo el 75% de los jóvenes preguntados habían respondido que preferían la penetración a la masturbación. Y decía la número 2 del Ministerio de Igualdad que la penetración es patriarcal, es agresión. Mm. O sea, estamos llegando a un Sí, hay punto un... No, en pero el que se pierde por completo lo que ha sido la identidad histórica de la lucha por la conquista de espacios para las mujeres, se pierde la noción de qué se debe entender por mujer, ahora a través de una legislación como la que se ha aprobado en España, que sustituye la realidad biológica por la autopercepción, es decir,
tú ya no eres hombre o mujer. En España esto ya pasa, porque ya se ha Sí. publicado en el Boletín Oficial del Sí, Estado Eso hace me 2 ha días. preocupado. lo sé. Ya no eres hombre o mujer según tu realidad biológica, ahora es según cómo te sientes, porque Ujú. según cómo te sientes tú tienes derecho a acudir al registro civil y cambiar tu Cambiarlo. género, tu sexo, hasta el punto que se plantea. Se ha anunciado que se va a aprobar una ley de paridad, de cuotas, para garantizar que la mujer tenga una participación en política. ¿Qué ocurre ahora? Si tú reservas un 40% de la cuota, ¿no?, para que mujeres estén en la política, pero no tienes ni idea legislativamente de qué es una mujer, porque estás Ujú. diciendo que Claro, el que ser todos somos, mujer, exacto, que no existe. que no existe, Ujú. No, efectivamente, que no esa es la puede ni denuncia del No definirse. borrado de existe. la Ujú. mujer. Entonces, todo, vamos a un absurdo ideológico, Locura. que en última instancia, y es a lo que se dedica la Fundación, nos colectiviza a las mujeres y lo que es peor, nos victimiza. Macarena, Hemos ¿tú pasado sabes? del yes we can Yes. Ujú. a somos débiles, somos víctimas, necesitamos que papá Estado venga a tutelarnos porque no sabemos cómo acostarnos, no Ujú. sabemos cómo mantener sexo, cómo criar a nuestros hijos, O cómo todo lo que nos está pensar. pasando y somos está malo. Tú sabes que quiero hacerte una pregunta porque eh, España es uno de mis países favoritos, pero me ha chocado mucho en los últimos años cómo hemos visto la aprobación de tantas leyes que va en contra de lo que nosotros hoy en día, y yo sé que este espacio Mujeres al Borde también es, porque no por el hecho de ser mujer, querer estar en un grado de equidad, queremos machacar o minimizar al hombre. Yo siempre he dicho, nosotras no somos lo que somos sin el hombre, al igual que el hombre sin nosotras. Pero ¿en qué momento explota todo esto de identidad de género, de ideologías en España, que ha sido, como tú dices, lo de Argentina también es chocante, este efecto dominó que poco a poco es como el vino tinto, cuando cae en un mantel, sin darte cuenta, va a llegar a Ujú. cada esquina de él. Pues la metamorfosis tóxica de la actual tercera ola del feminismo Ujú, precisamente se plasma en la conocida como ideología de género, que tiene sus manifestaciones esenciales a través de las legislaciones trans, que conducen al borrado de las mujeres, porque espacios tradicionalmente conquistados se ujú, están desnaturalizando, se están perdiendo, ujú. porque ya no se sabe qué es ¿Qué mujer. somos? Por Ajá. ejemplo, en el ámbito de las competiciones deportivas Wow. Ujú. femeninas, Ujú. donde hay una realidad física evidente. Yo no puedo competir en condiciones de igualdad con un hombre según qué deportes. En otros sí, pero según en qué deportes es evidente Un que tema hay, Ujú, biológico ujú, físico Ujú. ¿no? real. O sea, es que hay Cuestión de una fuerza. complexión física Ujú. del exacto. varón que lógicamente si compite conmigo en una competición deportiva yo voy en inferioridad de condiciones. Pero es que en Estados Unidos, donde esta legislación ya está más avanzada en según qué estados, hemos conocido casos de presas internas en centros penitenciarios embarazadas por violación, Ujú. porque esta legislación a lo que da lugar es a que si tú que eres hombre, hombre porque tienes tu realidad biológica Ujú. masculina, Ujú. dices sentirte mujer, tienes derecho a ocupar los espacios reservados para mujeres en los centros penitenciarios, las cárceles de mujeres. Qué Te hacen locura. compartir celda con otra mujer que es mujer por realidad biológica y No. de repente tenemos un embarazo no deseado Ujú. por violación. Mira, tú Entonces, ¿qué? Nos echamos decías, las manos a la cabeza, ¿cómo pudo Exacto, es como pasar? que es en para serio. Wow. nosotros, que gracias a Dios compartimos una mirada, es una locura y nos preocupa Ujú. muchísimo. Y como madres, más, porque no sabemos dónde esto va a parar. Porque para mí afecta el concepto, para mí más hermoso, que es el de la familia. O Sí. sea, Exactamente. para mí es muy preocupante. Yo acabo de dejar a mi hijo estudiando en Barcelona y cuando estuve allá, que pasé muchos días con mi esposo y empecé a ver una realidad, gracias a Dios, y por eso tengo que hacer hincapié en la importancia que es una crianza en valores. Cuando tú crías Eso con es. valores firmes y modelas un ejemplo de integridad, tú lo puedes soltar en un lugar Ujú. con una apertura de mente que no va con la tuya o con una ideología distinta y ellos se manejan bien porque mi hijo está muy bien y está feliz. Pero yo me quedé un poco preocupada cuando vi lo que estaba pasando en España, que yo tenía 20 años, que no vivía esos cambios, porque son unos cambios. Entonces, claro, no es en España, es en Estados Unidos, es en muchísimos lugares del mundo, incluso ya de Latinoamérica. Ujú. Tú decías ahorita una palabra o algo que todos repetimos y escuchamos, pero la mayoría no entendemos. Se habla de una agenda. Yo misma dije ya que nunca he sido de teorías conspirativas, pero que yo estoy convencida que hay una agenda. Y lo he hablado con mi esposo, pero yo no tengo la capacidad o el entrenamiento para explicarlo llanamente a mi gente, que sé que también están preocupados y confundidos. Cuando se habla de que hay una agenda y que esto viene desde arriba, Ujú. ¿a qué se refieren si lo pudiéramos
poner llano. Sí, hablando desde arriba Sí, específicamente, o sea, esa ¿de dónde es que agenda es donde parte? viene todo. ¿De dónde ¿Quién la está? dirige? No, yo Ujú. intento resumirlo gráficamente para que todo el mundo me entienda, explicando que lo que se está librando actualmente a nivel mundial es una batalla del bien contra el mal. Ujú. Y el Papa Francisco lo resume diciendo que estamos ante un auténtico proyecto de ingeniería social. El objetivo último es cambiar el modelo de sociedad, destruyendo las familias, destruyendo nuestras identidades, destruyendo el binomio hombre-mujer, para sustituirlo ¿por qué? Por proclamas como vivimos en un lugar llamado mundo, que proyectan, que fomentan el globalismo, el relativismo atroz, la pérdida de valores. O sea, se trata de destruir todos y cada uno de esas boyas, como si estuviéramos en el mar, que nos anclan al ser humano a nuestras bases firmes. Te pretenden apátrida. Y lo estamos viviendo actualmente en República Dominicana, el problema tan inmenso que tenemos de frontera con Haití, respecto del cual yo veo una gran similitud con la situación que atravesamos en España, porque evidentemente España es la frontera sur de Europa respecto de África, donde siempre aplicaré un principio humanitario básico, pero que tratándose de República Dominicana, mi posición es clara. El problema de Haití no tiene una solución dominicana. Y eso es lo que se tiene que Apenas entender podemos con por nosotros. parte Ese de de allá. todos los Ajá. organismos Ujú. que andan presionando, diciendo Ujú. que en República Dominicana hay racismo. ¿Qué carajo racismo? Pero es evidente que uno, su primera obligación es defender su patria, sus fronteras y su Ujú. país. Porque son tus raíces, es tu cultura, es la herencia que tú vas a legar a tus hijos, a tus descendientes. Y sin embargo, esa agenda global lo que pretende hacer de ti, individuo, es un ser sin identidad, ni identidad personal, ni identidad religiosa, ni identidad sexual. Ujú. Todo vale. Y lo estamos viendo como a través de la ideología de género en las escuelas precisamente se inculca un relativismo que te hace creer que, por ejemplo, el ser heterosexual puede ser simplemente una de múltiples opciones, Ujú. que no tienes que dar por supuesto, y que lo que tienes que hacer es probar para saber exactamente cuál es tu verdadera identidad sexual. Es decir, cuando hablamos del relativismo, para que nos pueda entender cualquiera, Exacto. es como está ocurriendo ahora en España, hablarle a niños de 6 años, que lo que tienen que hacer es practicar las niñas con las niñas los niños con los niños, para saber exactamente cuál es su verdadera identidad, porque todo vale. No, No, Macarena, es tú que sabes son- que yo, es sí, así. o sea, es que, yo he que visto son- titulares es que que eso es una niños, locura. niñas, ya Es tú una, sabes. es en una España locura. niños de 8 años ya le han permitido el cambio de identidad como Y tal. no, Y o eso sea, a mí me ha no. chocado Ok, muchísimo. esa Entonces, agenda existe, bien contra el mal, para ponerlo la de una vivienda. manera, porque también Ujú. muchos piensan que es una guerra espiritual, y yo Ujú. respeto cada teoría, porque a mí todas me están claro, haciendo cada sentido, pensar. Claro. todas me están haciendo sentido ya, honestamente. Macarena, pero quiero Pero, hacerte una ajá, pregunta dale, con Bárbara. respecto a la fundación. ¿Qué está haciendo la fundación? ¿Cuáles son esos pasos que ustedes están, Para ya están en revertir. Latinoamérica, República Dominicana? Comentabas al principio que están trabajando de la mano del abogado Pedro Casal, que sé que es un activista en contra de lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué está haciendo la fundación? ¿Cómo las personas que nos están escuchando? ¿Cómo se aporta? ¿Cómo tú puedes obtener la información que ustedes están dando en esta Fundación Igualdad Iberoamericana, este proyecto que ya tienen Pues en mano? la fundación ha nacido en Panamá, porque es donde tenemos una mayor conectividad Ok. aérea, básicamente a través de Copa Airlines, Claro. pero también geográfica con Sí. toda Iberoamérica, porque este proyecto surge cuando yo doy un paso al lado en la política española en el Congreso de los Diputados. Hubo un discurso mío que se hizo muy viral de junio de 2020 contra precisamente la violencia de género, una violencia que yo niego, porque el género es una construcción Ujú. social y que no significa negar la existencia de la violencia machista. Ujú. Son conceptos totalmente distintos. ¿Y por qué establezco la diferenciación? En España se ha impuesto el concepto de la violencia de género desde el año 2004, que ha supuesto criminalizar al varón, es decir, hacer a todo hombre presunto criminal por razón de su sexo. Se ha criminalizado al 50% de la población española solo por su sexo. Hay que combatir esa legislación discriminatoria y a la par defender a las mujeres y luchar contra la violencia machista, porque un hombre cuando mata a una mujer, desde luego que no lo hace porque es hombre, pero hay ocasiones en que matas a la mujer porque considera que es su mujer, en el Ujú. sentido más aberrante
del concepto de propiedad. Esa es la distinción entre violencia de género y violencia machista, que por cierto, enhorabuena porque se acaba de anunciar que República Dominicana recibe una donación de 1 millón Sí, lo acabo de de leer. euros, Se mi vio amor, ahora. de la Unión Europea precisamente para combatir esta lacra en el país y fomentar la protección de las mujeres. Que tiene el mayor Pero mira, índice, a mí me lamentablemente. encantaba algo que tú decías, porque un padre maltratador no puede ser un buen padre, pero una madre maltratadora tampoco puede ser una buena madre. Exacto. Eso Ujú. es equidad. Eso es No es equidad. convertirlo en enemigas de los hombres y aplastarlos Eso es. y no dejarles ver sus hijos, incluso mentir sobre algunos tipos de violencia y que ellos ni siquiera se atreven a denunciar cuando somos violentas con ellos. No se Totalmente. atreven porque no se creen ellos. No, y muchas veces reciben burla cuando se presentan a hacer una Claro. denuncia antes de recibir un maltrato. Hay denuncias falsas también. Tú decías Ujú. la protección de los menores por encima de la ideología. También tú decías eso mismo, que muchos hombres que matan a sus mujeres no necesariamente es porque son hombres, es porque Claro. obviamente por una construcción machista que sí también Ujú. existe en Latinoamérica, marcadamente en Iberoamérica, sino porque la sienten mía. Claro. Entonces, definitivamente, pero no es una lucha de mujeres contra hombres, No. es una lucha, yo diría que Contra para la violencia. contra la violencia en violencia. general. La Ujú. malformación que hoy Ujú. estamos teniendo como seres humanos, el mal manejo que Ujú. hay. O sea, esto parte de muchas cosas. Hay Sin muchas aristas que embargo, trabajar. sin embargo, hay contradicciones que yo sé que tú nos vas a aclarar. Por ejemplo, las personas que somos que tenemos la misma mirada que tú en este momento, a veces nos preocupa que por el tema de que no entre la ideología de género a las escuelas, Ujú. porque no debe entrar, debe ser los padres que críen en ese aspecto a sus hijos basado en sus propios valores. Ujú. Sin embargo, eso también ha limitado, al menos en países como el nuestro, que no llegue la educación sexual a las escuelas. Ujú. ¿Qué pasa? Las familias que tenemos el privilegio de tener una formación, no solamente académica, sino moral, podemos educar en valores a nuestros hijos en casita. Hay familias en países tan pobres como el nuestro que viven en el hacinamiento, madres que viven con 6, 7 hijos de maridos distintos, que no tienen, nadie da lo que no tienen, no tienen, aunque quisieran, la posibilidad de formar ni en valores, ni en moral, porque sencillamente no han tenido quien les dé eso. Y están criando, no quiero decir la palabra, pero Dila. como animalitos. Sí, sí, mi Ujú. amor. Perfectamente Lamentablemente, hemos visto casos qué de te madres que le refieres. entregan sus hijos a hombres mayores por Ujú. un plato de Sí, comida. es tremendo. Y no es por maldad, a veces es por ignorancia, es Totalmente. por hambre, es por desigualdad. Muchas veces puede haber maldad, la mayoría de las veces en países como el nuestro es por ignorancia. Son mujeres que no han recibido ningún tipo de empoderamiento de ninguna índole. Entonces yo me pregunto, a esas niñas, voy a hablar de las niñas en Ujú. particular, porque son las que están siendo aquí violadas Las más continuamente por hombres afectadas. mayores. Vulnerables. Ujú. Esas niñas, ¿cómo las vamos a proteger si tampoco las no las vamos a dejar abortar? Perfecto. Pero ¿cómo les vamos a enseñar? Claro. ¿Cómo les vamos a enseñar cómo es su cuerpo? ¿Cómo les vamos a enseñar cómo escoger pareja? Ujú. ¿Cómo cuidarse? ¿Cómo saber decir que no? ¿Cómo les vamos a enseñar? Si los padres no pueden y la escuela tampoco. Entonces ahí tenemos una disyuntiva. Que hay que No quiero que diferenciar. llegue la ideología de género, pero quiero que llegue la educación en todas las maneras Ujú. Pero es que es posibles. muy diferente. Lo Ujú. Es sé, que- pero aquí pero hay esa es- conversación ambivalente. Exacto. Y quienes hacen un discurso de brocha gorda tienden a Ujú. confundir una cosa con otra, Sí. tanto en un lado como en el Sí. otro, Sí. especialmente Ujú. los extremos del Ajá, tablero. es que tenemos muchos extremos. Exacto. Y es en el punto medio precisamente donde vamos a encontrar la mayor protección hacia los niños, que es quienes Ujú. más deben de preocuparnos, que no significa no tener valores, significa dejar a un lado y a otro Ujú. quienes están en los extremos, Ujú. que sigan con su supremacismo Ay, moral Dios Ujú. mío. de uno y otro extremo, y nosotros en este punto intermedio, que lo Excelente. único que nos preocupa es proteger a los niños, tener muy claro que una cosa es la ideología de género y otra cosa es la educación sexual, que es enseñarle a una niña que va a Ujú. tener el periodo, Sí. que es la ¿Qué menstruación. Orientarla. ocurre de? Claro, mi amor, Ujú. que no tenga un sangrado por primera vez y como no ha tenido el privilegio de tener un hogar donde les puedan enseñar, porque son condiciones donde no se les enseña, que no se asuste, que no piense que se está muriendo porque se está Ujú. desangrando, Ujú. o que sepa qué es lo que sucede cuando un hombre y una mujer mantienen una relación sexual. Mira, Luego ¿cuáles de que son tú los tienes un riesgos Los que riesgos. asumen? Mira, Exacto. tenemos Yo llamadas para Marcela Macarena. Macarena Olona, Olona, abogada al y borde. presidenta de la Fundación Igualdad de Igualdad Iberoamericana. Hola, Sí, buenas tardes, hola. te escuchamos. Baja Mire, tu yo radio. escuchaba,
Te escuchaba hace un momento hablar sobre la educación sexual y me vino a la mente, hace unos días yo discutía con unas amigas, que cuando hablamos de educación sexual regularmente nos dirigimos a enseñarles a las niñas cómo es su cuerpo, cómo deben escoger, Ujú. cómo decir que no, pero también hay que incluir a los niños, Claro. a los Sí. varones, a que aprendan a conocer su cuerpo, a que aprendan a cuidar a las niñas, Ujú. que las niñas no son un objeto, ni mucho menos. Claro. O sea, es empezar también a concientizar a los varones a que las niñas no se venden, Claro. Eso es así. que no pueden pedir, no pueden dar un plato de comida para tener una niña. Es tremendo. Eso Correcto, es. correcto. Es un Y tema, que los niños, o sea, refiriéndome a los varones, corren tanto riesgo como las niñas, que Total. muchas veces solamente nos volcamos en que hay que cuidar las niñas y nos olvidamos de que ese varoncito está corriendo el mismo peligro hoy en día sí. que una niña. A mí siempre me ha hecho como mucho ruido el tema de la ideología de género, porque yo digo que no sería mejor hablar de sexo, hombre-mujer, en vez de utilizar la palabra género. Eso es lo que defiendo y lo que defiende la Fundación Igualdad Iberoamericana. Hay que eliminar el concepto de género, que es un concepto ideológico, Sí. es una construcción social artificial que a lo que conduce es a la pérdida de identidad del individuo y a la Sí. pérdida de identidad de las familias en ese proyecto de ingeniería social de construir nuevos modelos de sociedad que está en marcha a través de acciones globales, pero que esto no son teorías conspiratorias. Lo vemos Ujú, claramente ujú. si Total. visualizamos las acciones que se promueven en Argentina, que son de las que mama España y son las que van a venir acá. ¿Por qué estoy yo en República Dominicana? A ver, eso República sí. Ujú. Dominicana se ha convertido en faro moral de toda América y por tanto es lo que yo quiero para el continente europeo y especialmente para España. Queremos preservarlo. Vosotros Ujú. habéis conseguido dar una batalla que preserva unos valores, que preserva un cuidado, lo estábamos comentando hace un rato, de los mayores en la sociedad. O sea, una serie de valores que ni siquiera yo hago testimonio público de mi fe cristiana, pero no pretendo imponer a nadie. Ni siquiera voy a hablar de Ujú. valores cristianos que son los que yo Ujú. practico. Valores humanistas. Humanistas, Valores Ya. me humanistas Que encanta. no, te- para que no, no tenga que ver no con tener, exacto, religión. mi amor, Ujú. para que nadie se pueda sentir excluido, pero que son valores que objetivamente promueven el bien en la sociedad, el Ujú. cuidado de nuestros mayores. Hemos pasado una pandemia donde hemos visto la importancia de la familia como Ujú. célula básica que cuando vienen situaciones de necesidad, el Estado, la administración pública, no puede llegar a todo. No. Si no tenemos ese colchón, esa zona de seguridad que fundamentalmente es la familia, pues a lo que nos lleva es a la pérdida del individuo. Pero la señora que ha llamado tiene toda la razón. No hay que olvidar a los niños. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre educación sexual e ideología de género? En España ahora mismo, os comentaba el caso de la educación que se está impartiendo a los menores de 6 años, pero es que a esos mismos menores de 6 años se les está impartiendo clases para enseñarles cómo masturbarse. Oh my God. O sea, eso es ideología. Eso no es educación sexual. No. Porque educación sexual es la educación que recibe un menor con arreglo a su proceso madurativo. Ujú. Un niño de 6 años no está para... No, o sea, no sabe. de verdad. Pero No Macarena, sabe. nosotras, hechas y derechas, nosotras que tenemos un ápice Ujú. de conocimiento de lo que queremos en esta vida, hay veces que nos levantamos y no sabemos. Claro, mi Exacto. amor. No entendemos cuál es el camino, por dónde Claro. nos vamos. Imagínate una criatura que no tiene la madurez suficiente, que no ha conocido y experimentado el mundo en diferentes áreas, porque era algo fundamental que tú tocaste. Aquí no se trata de tu preferencia sexual, es el desconocimiento que se está llevando a una sociedad a no saber qué somos. Si es Ujú. hombre, si eres mujer, pero bueno, soy mujer, pero me creo una mata, y después Ujú. de que soy una mata quiero ser una luz. Pero entonces cuando ya dan ese paso, porque hemos visto también grandes titulares, que después de que dan este paso de Se devuelven. cambio, no quieren. Ujú. Sin Ujú. em- Viven en esta En una depresión, indecisión. señores, ¿no? En una depresión que han llevado hasta suicidios, A porque ahí están las suicidios, mi amor. noticias. A Mira, suicidios. Ujú. yo he tenido que hacer, pues obviamente buscar mucho crecimiento porque entiendo y he aprendido a que hay que respetar el derecho ajeno. Y tengo grandes amigos que son homosexuales, lesbianas y que respeto y que son personas muy buenas personas, mejor que Ujú. muchos heterosexuales que conozco. Entonces yo no los excluyo de nada ni tienen nada que ver con No, eso. para nada. Mi preocupación es cuando esto pretende tocar nuestros niños Ujú. y alterar a destiempo unos conocimientos que no, para mí no es como funcionan. Y cuando nos quieren imponer ideologías
que definitivamente son muy de cada familia. Ujú, ujú. Son muy de cada familia. Ahora, en el tema de lo que es el trans, que ha creado tanta confusión, eso de que ahora es, por ejemplo, está el pansexual, Ujú. que es cuando una chica le dijo a un amigo el otro día, su hija le dijo, yo, papá, yo soy pan, y él le dijo, ¿cómo así? Le dijo, bueno, que a Ay, mí, o Dios. sea, yo me puedo enamorar de una chica o de un chico, me enamoro de la persona, no del sexo. Entonces, todas estas cosas están oyendo nuestros chicos y ya están pasando aquí, que es un lugar Ujú. bastante tradicional. Imagínate lo que está pasando en España, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, sin nosotros ser excluyentes, sin nosotros faltar el respeto, ¿cómo nosotros podemos, como voces que somos de tantas mujeres, eh, cuál es tu mirada sobre esto? Porque es que a ¿O cómo es el veces, manejo? ¿cómo Ujú. Sí. debemos manejarnos sin herir sensibilidades? Porque sé que es una comunidad, la LGTB, etcétera, que también ha sufrido mucho discrimen, Mucho, que ha tenido que luchar mucho por una voz y por un respeto. Entonces, tengo como comunicadora que ser delicada, mucho. Ujú. ¿entiendes? Entonces, quiero saber que ya que noto y puedo sentir que eres una mujer muy noble, independientemente de que compartamos ideología o miradas, ¿cómo tú te manejas con estas cosas que son tan delicadas? Eh, Desde luego, las personas homosexuales a fecha de hoy, en según qué países, siguen sufriendo una inmensa discriminación Y, hasta el punto que les Ujú. cuesta la vida. y eso me, Señores, Sí. y claro, eso en no me Hasta el parece depresión. punto que les justo, Ujú. cuesta la vida por literalmente. razón de su condición Ujú. sexual. Yo recuerdo en una entrevista en España, el presentador me preguntó, señora Olona, ¿qué haría usted si su hijo, yo soy mamá de un bebito de 3 años, Ujú. si su Sí. hijo, mamá madura, si su hijo llega a casa un día cuando crezca y le dice, mamá, soy gay? O sea, a mí es que la respuesta me parece tan obvia. ¿Qué le diría yo a mi hijo? Pues actuaría con inteligencia. Lo Ujú. mismo que si me dijese que tiene una novia chica, pues intentar ser la mejor suegra del mundo Gracias. para no perder Claro. a mi pollito. O sea, eso es lo que Una buena quiero. realidad. Qué El bella. mundo necesita una visión femenina, una Ujú. visión de amor, una visión de generosidad. Empática. Empática, empática. Es para aclararle a la gente que esto no es una lucha contra la comunidad, No, no por tiene, favor. No, para porque es que nada. hay un arroz con mango Sí, con me estas nuevas encanta. feministas Ujú. que Totalmente. han alzado una voz y que ya no me representan. Exacto. Cuando comenzó una historia tan hermosa que nos llevó a donde estamos, Ujú. pero hay un grupo, porque no podemos No podemos No, generalizar, para nada. No. pero ha Es Incluso, que llegado yo, al yo siento punto, como que en el camino se ha perdido se un poco la desvirtuó. visión, exacto. Total. Se ha Desvirtuó. desviado bastante. mire, qué bueno Ujú. que Ingrid hace el comentario, Ujú. porque yo, o sea, literal, estoy en el mundo del arte y me crié con personas fantásticas, como ella decía, que tienen su preferencia sexual y muchos de ellos no están de acuerdo con lo que está pasando. No. Me dice, Bárbara, tú eres Claro, esto, pero mi preferencia sexual no tiene nada que ver con que si soy claro. hombre o mujer. Yo Ujú. soy hombre. Que me gustan los hombres es otra cosa muy diferente a todo lo que está sucediendo. O Exacto. sea, hay muchas personas muy maduras que también, qué bueno que no podemos meterlos todos en un saco y hay que apartarlos, que tienen conocimiento y están claros que lo que está pasando no está bien. No Totalmente. está Sin bien. embargo, la comunidad médica, le hacen los psiquiatras, que son los que manejan la salud mental, Ujú. entre otros, hace tiempo ya dijeron que realmente el tema trans, de que una persona, de que un hombre que nace hombre se Siente sienta Se sienta mujer mujer mujer. o a la y, inversa. o a la inversa, y en la etapa adulta, Eso no como está es. pasando ahora, decida un cambio, lo ven como bueno y válido y se hace sus procesos. El Es que, problema es que ahora se quiere imponer esto con los niños y los adolescentes. Ingrid, lo Esa has es una explicado situación. ¿Estamos claras ahí? ¿Estamos perfectamente. claras? En España, Ok. desde 2015, a ver, es que los casos que se denominan médicamente de disforia de género, que es lo que Ingrid te ha explicado tan maravillosamente, un hombre que nace con una determinada Ujú. realidad física, biológica, pero que sin embargo siente que ha nacido en un cuerpo equivocado Ujú. porque es mujer o a la inversa. Esos casos de disforia de género siempre han existido y han sido absolutamente minoritarios. Ujú. A esos casos, al menos en la legislación española, desde 2015, hay un proceso legal y sanitario que con plenas garantías jurídicas y médicas permite que durante 2 años esté acompañada esa persona por un médico que le asegure Ujú. en un proceso ya con un adulto, ya como adulto, que ese caso de disforia de género es Ujú. real y no es debido a cualquier Claro. A un cambio situación, hormonal. efectivamente, como sentimos en la Ujú, adolescencia, ujú, que somos ujú. una hormona Ay, lo quiero, andante. no lo quiero, no. Totalmente. Eso no es. Pero ahora se ha cambiado esa legislación española y se permite que los menores de edad, a Ujú. partir de los 16 años, Sí, eso lo vi. sin ni siquiera autorización paterna, Lo Ay, porque pueden si te no. opones
tiene riesgo de que te quiten la patria potestad, Eso sí. puedan Wow. someterse a las operaciones de mutilación genital que son irreversibles. Yo Es tengo a lo que te Era lo que referías, decía. Pero es que es Víctor, una Era lo que locura. que en decía. otros países da lugar a un incremento exponencial de suicidios Ahí voy. Ujú. Yo tengo de menores. tres personas en mi haber entrevistando en Mujeres al Borde. Tengo 12 años con esta plataforma y he entrevistado 3 personas trans eh, que son personas muy reconocidas, cada una en su área. Y las he entrevistado para conocer sus historias. Me encanta conocer historias de personas y mientras más diferentes a mí, más me aportan. Y cada una de ellas me contó su lucha para darse cuenta que no se sentían en el cuerpo correcto y cómo llegó un momento en que empezaron a hacer esa transformación, pero ninguna se transformó por completo. Y cuando le pregunté por qué no llegaban a la transformación genital, las 3, indistintamente, ni siquiera tienen una que ver con la otra, me contestaron que viajan bastante, obviamente, porque allá es mucho más abierto, que la mayoría de sus amigos y pares que habían hecho el cambio completo, que obviamente la mayoría no está en este país, habían entrado en fuertes depresiones y muchos se Wow. habían suicidado. Wow. Porque cuando pasan a hacer eso, que al final del día es como una mutilación, Ujú. perdían la posibilidad del placer. Entonces venían las frustraciones, Que el es un dolor tema emocional. biológico Ujú. también. Entonces por eso hoy en día cada vez más trans, de los que yo he conversado, de los que yo conozco, que son dominicanos, muchos de ellos viviendo fuera, No y completan el están ahí en Mujeres al proceso. Ujú. Borde RD, lo pueden Ujú. buscar en mi canal de YouTube, no están completando y tienen esa batalla y han sufrido mucho. Es que eso es lo que hay que entender cuando hablamos de Y las por eso personas trans. merecen mi El sufrimiento que hay empatía de... Ingrid, o sea, total. me tienes sin love, absolutamente. Cierro filas contigo por completo. ¿Cómo no van a merecer la empatía de cualquier persona que tenga un mínimo de sentimiento? Claro. Ujú. Ujú. La gente siente. Porque O sea, se no, levantan diario o librando una sea, Por batalla. favor. nuestra Ujú. lucha, Su vida es mucho Ujú. más Claro, difícil y que yo, que la la de una nuestra. persona. y yo lo quiero Exactamente. aclarar porque muchos de ellos nos están escuchando y nuestra lucha no es contra ustedes. No. Totalmente. Nuestra lucha es con una imposición fuera de lugar completamente contra los que queremos hacer una familia tradicional y Ujú. contra nuestros niños en los lugares incorrectos, de la manera incorrecta, a la edad incorrecta. Y eso, mis amigos, incluso de la comunidad, que son personas estupendas, ninguno está de acuerdo y están conscientes Es que de que hay antes una lo situación que se comentábamos. salió de control Yo como y mujer nos preocupa a A todos, todos. no me incluyendo a si- ellos. absolutamente. Yo como mujer no me siento representada por una parte del movimiento feminista Yo que nos ha tampoco. colectivizado y Cuando yo estaba victimizado, que Ujú. nos hace Ujú. víctimas para hacer política sobre nosotras. Sí. Ujú. Pero es que a las personas homosexuales y trans les ocurre Lo exactamente Lo lo mismo. sé, mismo. lo Sí. sé. Una Ujú. parte de la política los colectiviza y Ujú. los Ujú. victimiza como si el ser homosexual o el ser una persona trans fuera una causa de debilidad. Ujú. No, Y no es así. no, por Y no favor. es así. Si se Ujú. producen situaciones de discriminación, obvio que tanto las Macarena mujeres Ujú. como los... Olona, qué gusto haberte conocido. Igualmente, Tus ha sido un palabras, placer, de amigo verdad. querido, se quedaron cortas. Ujú. Randolph Ujú. me habló de Igualmente, ti Randall. y cuando me Y a habló de mí que de tú ti. venías y él te describió, yo le dije, pero por supuesto que ella es una mujer al borde, pero empecé a investigar cuando él me mandó y dije, wow. Y luego ahora que te conozco, esa sensibilidad y esa dulzura y ese ver que no, es que estoy cansada de ver los extremos Ujú. y por fin encontré el balance y esa objetividad es lo que necesitamos en esta lucha, Ujú. porque da credibilidad, Ujú. porque no viene desde el odio, Así mismo es. viene desde el corazón, con una bondad detrás, con una intención positiva para todos. Mi querida Macarena, ¿cómo te podemos seguir y cómo podemos seguir la A la fundación? fundación, sí. Pues Dios mediante, haremos un próximo viaje dentro de muy poco a República Dominicana, porque ahora acabo de suscribir acuerdos con una de las principales asociaciones en Panamá, que también luchan en este ámbito, y es lo que queremos replicar aquí en República Dominicana para celebrar una primera gran convención que podamos traer pues distintas líderes. Yo de verdad lo siento, no es por discriminar, pero yo es que estoy muy a favor del liderazgo femenino. Por Creo supuesto que ya nos sí. toca. Ay, Claro sí, que Entonces, sí. creo que ya señorita. nos toca, Basta. mujeres al borde, efectivamente. Y espero que tengamos la presencia en República Dominicana de distintas líderes iberoamericanas, también de España, que podamos alzar y unir nuestra voz en esta batalla tan importante por el amor, por la belleza, por la bondad, por la igualdad, para hacer frente a la locura que desde ciertos sectores se está intentando imponer en nuestros hogares, en nuestras camas, en nuestras escuelas. Y bueno, teniendo mañana el día de la celebración de la mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, yo tengo muy claro que la mujer
que no defienda a la mujer tiene un lugar muy especial reservado en el infierno. Ay, sí. Eso es para Así que, Shakira. divinas. Mastica y traga y mastica. Exactamente, yo soy Team Shakira. Claro. Total, o sea, Ay, España quiere a total. Shakira. no siento Total, por qué. no hay duda. O sea, Pueden- Gracias, de no verdad. tuve que pensarlo. Macarena, mil gracias. de Pueden verdad. seguirla en, así mismo, sencillito, Macarena Olona en las redes sociales. Exactamente. Y ahí van a seguir su trabajo en la fundación. Esta es tu casa. Sé que vienes Gracias, mi pronto amor. y sé que vas a necesitar más voceras aquí. Cuenta conmigo, Es cuenta con que nosotros. Sí. Es lo que os iba a pedir en uno de Cuenta Sí, con porque me nosotros. dejáis enamorada, de verdad. Cuenta de O sea, Qué verdad bella. 100% Un de orgullo. corazón. Tenéis Gracias. una hermana en España. Qué linda. Gracias. De verdad. Gracias, Gracias. Macarena. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos porque todavía tenemos un gran contenido aquí en Mujeres al Borde.